La importancia de estar bien informado con el análisis de Carlos Alberto Martínez y Ernesto Félix Santoscoy en materia económica aquí en Economía de Frente. Iniciamos. Ernesto Félix Santoscoy, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Igualmente. si tú fueras miembro de la FED, sin lugar a dudas harías un buen papel. Pues sí, seguramente hubiera votado a favor del incremento de tasas Unánime, por unánime. unánime, lo que quiere decir que sí, todo el mundo coincidió contigo. A ver, ¿qué implicaciones, qué significa que haya incrementado, por qué incrementó un cuarto de punto porcentual la tasa de interés la FED? Yo sostengo la teoría de que la pausa que hizo la reunión anterior fue por la presión que tenía la Reserva Federal ante las quiebras de los bancos, que varias de estas quiebras pues tenían su origen en la minusvalía que traen en su tesorería los bancos regionales, porque el precio de los bonos del Tesoro ha caído en la medida en que han subido las tasas de interés. Entonces, ante esa presión, pues decidieron mandar el mensaje de que iban a hacer una pausa y la hicieron. Pero, pues la inflación, digamos que ahora los datos de inflación fueron los más recientes, fueron mejores, ¿no?, que lo previsto, pero la inflación subyacente al final de cuentas sigue altísima. Entonces, pues tienen que completar la tarea. Y ante eso, pues deciden incrementar en un cuarto de punto más la tasa de interés, por lo que el rango de la tasa de fondos federales, el objetivo de las tasas de fondos federales, está ahora entre el 5.25 y 5.50. En la rueda de prensa y en el comunicado se deja la puerta abierta para un posible incremento adicional. Ya habían hablado antes de dos. Exactamente. Entonces, pues digamos, ¿qué es la novedad? Hay dos. Uno, que el señor Jerome Powell en su rueda de prensa no dejó de decir que la Fed depende de los datos. Es decir, pues, pues sí, si los datos vienen mal, vamos a subir la tasa. Si los datos vienen bien, no vamos a subir la tasa en cuanto a inflación, ¿no? Y lo segundo es que esta sí es una frase célebre. Dice que nos sentiremos cómodos bajando las tasas de interés cuando nos sintamos cómodos bajando las tasas. Ay, Eso es una esto. belleza. Parecen políticos, parecen senadores de la cuarta treca, de veras. En serio, no, Sí, sí, qué sí. bonitas frases. Esos deberían estar inscritos en oro en el Capitolio, chido. en el frontis del Sí, edificio de la Reserva Federal. debería ser nombre de calle ahí que cruce con Wall Street. Sí, claro. Nos sentiremos cómodos bajando las tasas de interés cuando nos sintamos cómodos bajando las tasas. Bueno. Es el juego de no decir, de decir sin decir nada, ¿no? Sí, ¿y cómo lo tomó el mercado? Esas frases célebres, ¿cómo las tomó el mercado? No hubo la menor reacción en los mercados realmente, como que era lo que estaban esperando. No hubo ingredientes adicionales, sorpresa, ni positivos ni negativos, entonces hubo tranquilidad. Y mañana bueno, en Asia y en Europa no habrá reacción mayor, ¿verdad? Pues mira, tenemos la reunión del Banco Central de Japón, pero pues ese banco
desde antes de que empezara la crisis hipotecaria del 2008, Ya andaba en crisis. ya estaba con una política monetaria extrema y no, nunca la ha dejado, nunca la ha modificado, sigue igual, ¿no? Digo, sí, lo único que ha hecho en los años fue incrementar la parte de creación de yens, es lo único que ha hecho. Y sigue así. Mm. Entonces no creo que vaya a pasar nada con el Banco Central de Japón mañana. En su momento, el próximo, como por el día 10, el mes de agosto, ¿habrá algo que destacar en el Banco de México en materia de tasas? Muy probablemente porque la diferencia es muy abierta, mucho más alta la tasa en pesos como la midas, ¿no? En términos absolutos, en términos de la tasa de interés real, o sea, quitándole la inflación. La tasa de Banco de México en 11.25 está ya suficientemente alta, aunque la inflación subyacente también sigue estando muy alta, pero no creo que haya necesidad de hacer ningún ajuste en la tasa de interés por parte de Banco de México. ¿Tú sientes que no va? Sí, no. Y el mercado está esperando eso. El consenso de los analistas está esperando que a finales de este año Banco de México empiece a bajar la tasa. Porque si la inflación se va controlando, pues la tasa real va a ser cada vez más y más alta. En este mismo año, En este mismo año lo que está esperando el mercado o sea, y los analistas. se te hace maduro que pensar en que pueda, tan pronto toque el 4 ya empezamos a bajar las tasas de interés? Pues es No te lo que el esperas, mercado o está. sea, no te esperas tantito a que ver si Sí, efectivamente no va a haber un rebote. sí. Sí, yo sí me esperaría. Este, pero bueno, esto también tiene que ver con cómo están las expectativas en cuanto a crecimiento, ¿no? Eh, Salió una encuesta la semana pasada de Bloomberg que se hace cada mes entre 75 economistas. Y lo que dice esta encuesta es que el crecimiento del PIB al segundo trimestre va a estar en 1,5, ese es el promedio, digamos, que traen los analistas. Ujú. Todavía no conocemos ese dato del segundo trimestre, lo vamos a conocer esta misma semana, viernes. Igual en México vamos a conocer la estimación preliminar del PIB al segundo trimestre por parte del INEGI. Y entonces los analistas están pensando en 1,5% anualizado de crecimiento. Para el tercer trimestre están esperando 0,5 positivo, 0,5. Y para el cuarto trimestre están esperando menos 0,4. Ah, ya, una negativa. Así es, subieron sus pronósticos de segundo y tercer trimestre, pero mantuvieron en menos 4, menos 0,4 la previsión de crecimiento para el cuarto trimestre. Sí. En la muestra de los analistas se ve un 60% de probabilidades que marcan ellos para que haya recesión el año entrante en Estados Unidos. ¿Sí? Y están previendo que la inflación puede cerrar ligeramente abajo del 4 este año. El índice que toman es el índice subyacente de la inflación del gasto del consumidor, que es el índice favorito de la Reserva Federal para su toma de decisiones. Y luego están pensando en 2,2% de inflación para el cierre del 24, con recesión. Bien. Mi estimado Carlos Alberto Martínez, con mucho gusto te saludamos en este programa de Economía de Frente. Gracias, Eduardo Ernesto. Feliz de estar aquí en Economía de Frente nuevamente. Oye, ¿de qué nos vas a hablar en esta ocasión? Fíjate que, pues, como observamos, la Reserva Federal de Estados Unidos incrementó su tasa de interés otra vez en 25 puntos básicos. Ya han sido incrementos de 500 puntos básicos, quiere decir que le han subido 5% la tasa de interés. Sin embargo, ya yo he notado que los mercados financieros están ya preocupados por las alzas de tasas y muy nerviosos de que esto siga adelante.
Hay que recordarle al auditorio que hay dos enfoques aquí que afectan las tasas de interés. Por un lado son los bancos y por otro lado son las casas de bolsa que venden dos tipos de productos. La casa de bolsa, sabemos, nos vende deuda, instrumentos de deuda de los gobiernos o de las propias empresas. Los bancos emiten deuda para poder financiar los créditos que tienen, toda vez que hay que ver que uno ahorra en un banco y luego saca uno el dinero, ¿no? Nada más está cayendo la quincena y ya te la gastaste. Y como eso es muy rápido, la parte de entrada de dinero de los bancos y la salida es lenta en el sentido de que el banco da un crédito hipotecario, supongamos, de 10 años o 20 años, ¿cómo lo va a poder dar un crédito que va a recuperar en 10 o 20 años si nosotros cuando metemos el dinero en nuestra chequera o en nuestra nómina o que nos depositen algo en nuestra tarjeta de débito, lo sacamos inmediatamente? Bueno, para garantizar que pueda dar crédito, los bancos emiten deuda en los mercados para poder financiar esta velocidad con la que reciben el dinero y con la que la tienen que prestar y recuperar. Bueno, entonces la casa de bolsa nos vende instrumentos de deuda, bancos, gobiernos, y nos vende también acciones de las empresas, ¿no? Y los bancos lo que nos venden es un rendimiento por nuestros ahorros que tengamos ahí. Entonces, cuando tú subes la tasa de interés, existe un conflicto entre estas dos cuestiones, porque la gente, al haber más tasa de interés, opta por pasar su dinero a los bancos, ya que te está pagando por tus ahorros más dinero. Al mismo tiempo, los créditos se encarecen. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que las bolsas pierden dinero porque la gente lo saca para meterlo a los bancos. Dicho esto rápidamente, lo que tenemos es, yo siento mucho nerviosismo en los operadores de casas de bolsa, porque ya les urge que bajen las tasas porque les afecta a las empresas, ¿no? Sin embargo, estaba yo observando algunos estudios y vemos que la inflación de Estados Unidos, aunque sí se está notando que está bajando, la inflación subyacente, que es la que tiene mayor impacto en todos nosotros, no está bajando. Los alimentos siguen caros en Estados Unidos, la ropa sigue cara en Estados Unidos, la renta de vivienda está cara. Y mientras esto ocurra, la Reserva Federal va a tener que seguir subiendo la tasa. Hay que recordar que el alza de tasas de interés tiene en realidad tiene tres efectos. El efecto número uno es frenar el gasto privado, generar el gasto que hacemos todos nosotros, porque encarece el crédito. Y la segunda, frena el empleo. Estas dos, como consecuencia, frenan la economía y eso ayuda a que la inflación baje porque dejamos de gastar, dejamos de consumir. No se está notando con 500 puntos básicos, no se está notando esa baja de inflación, sobre todo en la parte, dijimos, de los alimentos, de la renta, las colegiaturas, etcétera. Entonces, esto va a requerir que la Reserva Federal siga subiendo su tasa de interés hasta que finalmente no se note que los precios en estos bienes empiecen a bajar. Y esto se debe fundamentalmente al excesivo gasto fiscal, es decir, al excesivo gasto de gobierno que hizo durante las administraciones de Trump y del presidente Biden al principio para apoyar los efectos de la pandemia. Fue un dineral. Ahorita recordaremos que estuve la semana pasada en Nueva York platicando con gente, por ejemplo, taxistas, nos decían que efectivamente les llegaban cheques de $1,100 a la familia. Este era un dominicano, por ejemplo, que sí recibía su cheque de $1,100 para paliarla, y eso que ellos no dejaron de trabajar porque los taxis se consideraban esenciales para el transporte, por ejemplo, de personal médico, enfermeras, etcétera, que tienen que trasladarse a sus hospitales, a los centros de trabajo. Entonces, ese dinero que el gobierno soltó, pues lo gastó de las arcas del gobierno. Entonces, eso llevó a que el gobierno gastara más de lo que recibía, y eso no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, en donde el gasto de gobierno sí superó por mucho sus ingresos. Esa es una de las razones por las cuales todavía ese dinero sigue circulando, se sigue gastando, y el gobierno pues está endeudado y está comenzando apenas a reparar ese endeudamiento, ¿no? A bajar su gasto,
incrementar su recaudación. Esa es una de las razones principales por las cuales la inflación no baja, y entonces llama mucho la atención, al auditorio le está llamando mucho la atención de por qué subiendo tanto la tasa, la inflación en Estados Unidos no cede, y esta es la razón. Apenas los efectos de alza de tasas de interés se estarán viendo más adelante. Entonces, sí, pues bueno, la tasa seguirá subiendo, pero ya los agentes de mercado están ansiosísimos porque lo que quieren es recuperar ese dinero que la gente está moviendo a los bancos, porque los bancos le están pagando mayor tasa de interés. Entonces, hay ahí un conflicto ya, la ansiedad enorme de los mercados, entendamos las acciones de las empresas, los instrumentos de deuda de los gobiernos, por ejemplo, pues los gobiernos colocan a tasas más altas la deuda del propio gobierno. Y por otro lado, la jauja y la felicidad de los bancos de que están recibiendo todavía más dinero en sus arcas, en sus ahorros. Entonces, ese es un tema que yo quería comentarte porque lo estamos observando esta misma semana. Pues que muy oportuno y muy interesante, estimado Carlos. Gracias por participar con nosotros desde Estados Unidos. Gracias. Y bueno, continuamos con Ernesto Juárez Santos Coy, la perspectiva de la economía nacional, y regresamos. Bueno, vale la pena mencionarle usted que en el contexto de la semana que está por concluir, el INEGI, el órgano encargado de las estadísticas oficiales y de la cuestión de mediciones de indicadores económicos, dio a conocer la encuesta de ingreso y gasto en las familias mexicanas en el 2022, con algunos datos que son verdaderamente abrumadores y que hablan de un problema que a mí me gustaría que tú finalmente dieras el punto fino al análisis de la enorme inequidad que tiene la economía mexicana y que se pronuncia más en esta administración, lejos de lo que supongo que el propio presidente hubiese querido. Por ejemplo, doy un dato: el decil más pobre en México, es decir, la 10ª parte más pobre con menores ingresos en el país, concentra el 2.1% del pastel, mientras que el 10% de la población más rica se lleva el 31.5%. Y de ahí en adelante te doy un solo dato: personas que hablan alguna lengua indígena, es decir, que son indígenas monolingües, por decirlo de esa manera, obtuvieron una diferencia de 44% respecto al promedio de los ingresos a nivel nacional. Es decir, los indígenas sí ganan 44% menos de lo que ganan los no indígenas en México, para que veamos. Y las mujeres ganan 10,000 pesos menos que el promedio de los hombres, y así en prácticamente la mayor parte de las estadísticas que obtiene ese estudio tan interesante, hablan de inequidad en el ingreso y en la distribución de la riqueza en el país, Ernesto. Este documento que se publica cada año es realmente relevante, ¿no? Yo diría de los más importantes de los que se publican cada año. Y pues cada año que conocemos el documento es un frontazo, ¿no? Nos da de frente la realidad que vive el país. Y por más esfuerzos que hace el gobierno de dar dádivas, ¿no? Que eso es lo que hace el gasto social, pues no termina por mejorar la situación y la pobreza extrema, la desigualdad en la que vive normalmente la población mexicana, ¿no? Estas cifras que resaltas muy bien, voy a estar 40% abajo del promedio. El promedio Sí, de un país como el nuestro ya de por sí es un ingreso muy bajo, sí, ¿no? exacto. Sobre todo, por ejemplo, dentro de la OCDE, los países más ricos, pues somos el que tiene la peor ingreso per cápita, ¿no? Bueno, pues de por sí es bajo, pues 40% abajo para la población indígena. Bueno, sí es preocupante, ¿no? Porque quiere decir que no están ni en el mínimo Sí, de subsistencia, de nivel de subsistencia. sí. Y bueno, pues algo que se ha señalado aquí es, oye, ¿de qué sirven las pensiones a los adultos mayores si del otro lado no tienen medicinas? Y entonces se tienen que gastar esa pensión, esa pensioncita, en sus Sí, en medicinas, medicinas. y no les alcanza. Y luego, o no las encuentran,
Sí. Paracetamol, o sea, aspirinas. Aspirinas no hay en el Seguro Social. Aspirinas. Ya no digamos un medicamento anticancerígeno para niños. No, 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 olvídelo. Aspirinas no hay. Entonces, lo que haces con una mano, con la otra se lo estás quitando a la sociedad y entonces no estás resolviendo el problema ni en medicinas, ni en educación, ni en pues, la inflación en sí. Eh, Siempre ha habido un debate sobre qué se tiene que hacer. Distribuir la riqueza, y para eso está el Estado, quitándole vía impuestos a los más ricos y trasladando ese ingreso a los más pobres, o lo que se tiene que hacer mejor es reglas claras, igualdad de condiciones, poner la cancha pareja lo más posible en Claro. educación, seguridad, Estado de Derecho y procurar que la economía crezca lo más posible. O sea, creciendo el tamaño del pastel es como puedes resolver la pobreza. Bueno, yo nada más diría, pues analicen lo que pasó con Estados Unidos, ¿no? En la posguerra. Ya está la respuesta. O sea, realmente lo que se tiene que hacer es crecer, Claro. ¿no? Y el gobierno tiene que intervenir lo menos posible, pues sí, para evitar abusos en los monopolios y los oligopolios, pero más bien su tarea tiene que ser proporcionar educación, proporcionar cuando sea necesario o cuando lo consideres conveniente, apoyos que pueda haber vía impuestos o vía apoyos crediticios a los sectores donde más crees que es necesario impulsarlos, ¿no? Y mantener el Estado de Derecho. Pues sí, digo, qué pena, pero la verdad es que cualquiera hubiera pensado que en un gobierno que ingresó bajo el argumento de que por el bien de México primero los pobres, encuentras una situación de distribución de la riqueza que es en varios rubros es más inequitativa la distribución hoy de lo que existía en 2016, hace 6 años. Así es. O sea, vas para atrás en lugar de para adelante en lo Sí, que es la sí, equidad. o sea, no solamente no se ha avanzado, se ha retrocedido en muchos rubros y es realmente inaceptable que en un país con la riqueza que tiene México tengamos una distribución del ingreso propia de un país africano. O sea, así se la pongo. Con todo el respeto que le debemos a las naciones africanas, estamos en varios indicadores abajo de ellos, ¿no? Y es Sí, inconcebible lo que está sucediendo en el país, sí. inconcebible. Pero Ahora, bueno, hablando de crecimiento, sí ha habido en los últimos datos buen crecimiento, ¿eh? sí. Pero es a todas luces insuficiente, Sí, ¿no? una cosa es el crecimiento y otra cosa cómo distribuye los beneficios que te arroja el crecimiento. Y ¿Y mira que ha cuánto tenido deberías de crecimiento. crecer? ¿Cuánto deberías de Sí, crecer? También. exactamente. O sea, este país tiene un potencial enorme y aún así le ha llegado a este país oportunidades para crecer, ¿eh? Porque Vaya, no ha vaya hecho que sí. gran cosa para, no, o sea, le han caído del cielo, ¿eh? Dios, Sí. ese sí es el producto de la Virgen de Guadalupe, porque la verdad es que no ha hecho absolutamente nada para que las cosas sucedan mejor, ¿no? Así es. Con todo digamos, el tonito de las mañaneras Sí, en todos estos años, pues es impresionante ver que la economía mexicana, por ejemplo, nuestros indicadores oportunos, sí, bueno, salió el dato de INEGI de mayo, ¿no? Con 3.2. La estimación del indicador oportuno de INEGI para junio es de 4%, exactamente la misma estimación que comentamos aquí de 4% para sí, junio, y eso nos lleva a un crecimiento del 3.6, perdón, 3.4 podría ser el PIB al segundo trimestre, y bueno, estamos revisando al alza el crecimiento para todo el año del 3%, sí, ¿no? Pero pues también puedes leer los mismos datos, ¿no? Con tasa mensual y no es lo mismo. No hay una lectura tan optimista. El dato de IGAE de mayo a tasas mensuales es 0% de crecimiento en relación a abril. sí, Y hay una caída del 0.4% en el sector servicios, que es el sí, más importante de la economía mexicana, ¿no? sí. Eh,
Pero pues conocemos los datos de junio. En junio otra vez hay reanimación del mercado interno, sorprendente. Sí, Y yo termino con esta reflexión, ¿no? La inversión extranjera directa. El año pasado tuvimos una caída en la inversión extranjera a nivel mundial del 12%. Pero México tuvo un crecimiento del 12% a pesar de las mañaneras. sí, Son 35,000 millones de dólares. Muy buenos, ok. Brasil tuvo 86,000 millones de dólares. ¿Cómo le hace Brasil si está fuera del TEMEC, lejos de Estados Unidos? sí. Reciben más del doble de lo que nosotros recibimos. ¿Cuánto deberíamos estar recibiendo nosotros Claro, si hiciéramos bien las cosas? Yo te diría, pues como 100,000 millones de dólares por al año supuesto. estaríamos recibiendo eso. Y entonces Claro. tendríamos tasas de crecimiento del 5, 6% Sin problema. sin problema. Esa Sí, es la tristeza. hemos dejado de aprovechar esas oportunidades. Ernesto, muchas Esa es la tristeza. gracias. Agradecemos también a Carlos Alberto Martínez. Carlos Alberto, un saludo. Gracias, Ernesto, Eduardo. Hasta la próxima. Adiós a Saludos, todos. Carlos Alberto. Gracias. Gracias, Ernesto. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.